Santini, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI de la Ciudad de México. Te agradezco enormemente que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Cinti? ¿Qué tal, Juan? Te saludo a ti y saludo al auditorio. Secretario, pues entra ya esta ley que se publica hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entra en vigor a partir del día de mañana. ¿Cómo atiende el tema que lastima tanto a tantos vecinos de distintas alcaldías de la Ciudad de México con Yes. abusos por parte de desarrolladores inmobiliarios coludidos con autoridades en materia, pues, de permisos ahí apócrifos, construcciones irregulares y entre medio de todo esto, cochupos y departamentos gratis para funcionarios? Así es, Juan. Creo yo que esta edición que se ha publicado el día de hoy, después de ser aprobada por el Congreso en marzo pasado, a iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien presentó la iniciativa desde enero de este mismo año, con esta adición al Código Penal se consolida un derecho. Es un derecho que la gente, los habitantes, las y los habitantes de esta ciudad han conquistado. Y como bien lo dices, es el derecho a defenderse de los abusos. En un ámbito de la corrupción en México y en esta ciudad, que en el pasado se fue enraizando como una de las principales formas en que se construyeron complicidades, enriquecimientos, abusos que en todo momento, como todo acto de corrupción, afectaron a la sociedad e indebidamente beneficiaron a quienes cometiendo actos indebidos, favoreciendo la violación de la ley, obtuvieron ventajas indebidas. Decíamos en la mañana que la corrupción hace daño a la sociedad, es algo que no debemos olvidar, hace daño a la economía, daña el presupuesto público, afecta un conjunto de ámbitos de manera exponencial, como una reacción en cadena, cada acto de corrupción que es cometido por un servidor público. Sin embargo, en el caso de la corrupción inmobiliaria es importante destacar que también se genera un daño importante y profundo a la ciudad, al territorio, al equilibrio barrial, al equilibrio urbano, al equilibrio hídrico, por ejemplo. Es decir, es un daño que es muy complicado revertir y genera fenómenos como el encarecimiento del suelo, por ejemplo. Además, evidentemente, de todo lo que implica el que haya servidores públicos que al final no lo son servidores de sí mismos. Es la ausencia de la ética, de la responsabilidad como guía del servicio público, y es el hacer el sacar ventaja para beneficio propio una forma de gobernar, de hacer política, de ver en general el funcionamiento de la ciudad. Este Secretario, fenómeno perdón, es sí. corrupción inmobiliaria, así se llama el delito. ¿Cómo se tipifica? Es decir, ¿cómo la autoridad puede determinar que hay corrupción inmobiliaria? ¿Cuáles son los elementos principales para determinar la posible comisión de este delito? Mira, en términos de lo que dice el nuevo artículo 276 del Código Inmobiliario, lo leo, dice: comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. ¿Es Es decir, retroactivo esto? Perdón, secretario. Hablo con Inti Muñoz, titular de la SEDUVI. ¿Es retroactivo? Es decir, entra en vigor el día de mañana, pero ¿qué sucede con presuntos delitos de corrupción inmobiliaria cometidos hoy, ayer y años atrás? pues mira, hay un conjunto de casos de corrupción inmobiliaria que han sido detectados, sobre todo en el ámbito de algunas alcaldías, cuyos procesos, casos pues, que se han detectado, que se han denunciado penalmente y donde los procesos están en curso, al tiempo de que hemos encontrado casos adicionales. Por lo tanto, este delito reforzará
la lucha que ha llevado el gobierno de la Ciudad de México desde el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y ahora estando al frente del gobierno de la ciudad, el doctor Martí Batres, por cerrar la lucha que en este momento se libra contra los casos de corrupción inmobiliaria, donde encontramos que al ser autorizado, al deberse autorizar solamente un edificio de 4 pisos, al final aparecen 8, y esto implica pues todo tipo de efectos nocivos para, insisto, el tejido urbano, además de las ventajas indebidas en términos de enriquecimiento y de otro tipo de cosas que obtienen los funcionarios que incurren en estos actos. Entonces sí es retroactivo. Es decir, podrá aplicarse a casos que en este momento están siendo todavía dirimidos y que se están investigando. Que no están cerrados estos casos. Ahora, funcionarios que han caído en el delito de corrupción, ya está tipificado corrupción inmobiliaria, pero ¿qué pasa, secretario Inti Muñoz, titular de la SEDUBI, con el corruptor? Porque para que haya un corrupto necesita haber un corruptor. Va de la mano. Sí, así es. Esto es una forma muy importante en que buscaremos detener, erradicar la corrupción inmobiliaria como una práctica que se pueda entender como común o cotidiana en algunos ámbitos de gobierno. Eso es muy importante, es decir, es una manera de cortar una parte del entramado. Y por supuesto, a los corruptores también les corresponderán las penas que determina el Código Penal actualmente por los delitos que tienen que ver con el soborno, que tienen que ver con el pago de recursos económicos o la entrega de departamentos a funcionarios que a fin de cuentas terminan autorizando una obra indebida o un piso adicional en un inmueble o cualquier otro tipo de violación a la Ley de Desarrollo Urbano y otras leyes que determinan la evolución urbanística de la ciudad. Entonces, secretario Inti Muñoz, titular de la SEDUBI, con esta publicación en la Gaceta Oficial, en la que pues ya queda ahí estipulado que quienes cometan actos de corrupción inmobiliaria pueden tener penas de hasta 20 años de prisión. ¿Considera, secretario, que se va a atender este tema del cual tanto se ha hablado y que lamentablemente pues sigue dando muchísimos casos de corrupción, muchísimos casos de edificios que no tienen los pisos para los cuales está permitida esta obra y una bolita en la que podemos ver que se avientan ciertas alcaldías con gobierno central, en donde pues me parece que tendrían que trabajar todos juntos de la mano para evitar que se lleven a cabo este tipo de abusos, ¿no? Pues mira, para quienes estamos comprometidos con el combate a la corrupción inmobiliaria, esta nueva adición al Código Penal sin duda será una herramienta fundamental, es también una advertencia para que se entienda que no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad. Es algo que se establece por voluntad de la gente, que el autorizar sin ton ni son, violentando el uso del suelo, violentando las distintas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y otras disposiciones de carácter ambiental o hídrico, se pueda seguir avanzando en esto que al final ha generado, como decía hace un momento, fenómenos dañinos para la ciudad, como son el encarecimiento del suelo, la expulsión de habitantes, la gentrificación, el agravamiento de los problemas de agua, y bueno, que se tenga claro que quien cometa estas infracciones a la ley hoy podrá terminar en prisión. Hasta 20 años, Inti Muñoz, titular de la SEDUBI. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y bueno, pues vamos a seguir pendientes de los procesos que se han levantado con respecto a este delito, corrupción inmobiliaria. Muchas gracias. Seguimos trabajando en esto, pronto seguiremos informando. Envío un saludo al auditorio y te mando un abrazo, Juan. Abrazo de regreso, secretario Inti Muñoz. Nos vamos a una pausa.